Curso de Economía Ecológica, Maestría de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo. Es la sesión 13, el análisis multicriterial y sus límites. Después de haber visto el análisis costo-beneficio y las críticas que la economía ecológica formula en su contra, pues vemos ahora la alternativa en términos metodológicos de ayuda a la decisión en materia de políticas públicas que propone la economía ecológica. Se trata del análisis multicriterial. Dicho análisis responde o pretende responder a las diversas falencias que hemos visto anteriormente. En primer lugar, esta hipótesis de la economía neoclásica, la economía ambiental, de que todo tipo de dimensiones o aspectos relevantes para la decisión puede descansar en una cuantificación en términos de dólares. Es decir, se critica desde la economía ecológica a la hipótesis de una comensurabilidad perfecta, una comensurabilidad absoluta de todos los aspectos, todas las dimensiones relevantes al rato de tomar una decisión. Al contrario de eso, la economía ecológica va a plantear la necesidad de tomar en cuenta una serie de dimensiones en un mundo complejo. Entre estas dimensiones tenemos, por supuesto, la dimensión económica, con la valoración en dólares de una serie de aspectos. Pero además vamos a tener que tomar en cuenta una serie de otras dimensiones, de otros aspectos, en términos ambientales, sociales, culturales, e incluso en términos de conflictos entre los diversos actores que están afectados por una decisión a nivel institucional, una decisión de política pública. Por lo tanto, se plantea el uso de este análisis multicriterial que se supone toma lugar en el mundo complejo en el cual vivimos hoy, que implica la toma de decisiones urgentes en un contexto de gran incertidumbre, pero además en un contexto en el cual, desde la perspectiva de economía ecológica, se expresan intereses diferentes, a menudo incluso divergentes, y se expresan estos intereses a través de lenguajes de valores diversos y distintos. Entonces veamos un poco en qué consiste el análisis multicriterial y de la misma manera que lo hicimos para el análisis costo-beneficio, en conclusión enunciaremos una serie de limitantes a dicho método. Para abordar la presentación de lo que es el análisis multicriterial, veamos en primer lugar un ejemplo sencillo que consiste en la comparación de tres alternativas de desarrollo en un área protegida donde se han identificado yacimientos petroleros. Típicamente el Yasuní con los yacimientos petroleros en la zona del ITT. Consideramos tres alternativas posibles de desarrollo en este caso. Una alternativa A, que básicamente consiste en no hacer nada, en dejar el área protegida tal como está. Una alternativa B, que consiste en explotar el petróleo del parque. Y una alternativa C, que va a consistir en desarrollar una actividad turística a mediana escala para aprovechar los atractivos turísticos que se encuentran en esta área protegida. Consideramos en primer lugar los ingresos presentes netos para la sociedad de cada alternativa. Por supuesto, la alternativa A va a aportar muy pocos ingresos. Se pueden considerar los ingresos a un cierto plazo, por ejemplo, 30 años. La alternativa B, por supuesto, va a implicar un ingreso neto mucho más importante, en este caso 5.000 millones de dólares. Y tenemos la alternativa C, que aporta en términos económicos, pero por supuesto mucho menos que la alternativa B. Y claro, si se trata de clasificar según ese criterio económico cuál de las alternativas es la más deseable, la alternativa B gana de muy lejos. Veamos ahora una situación un poco más compleja en la cual no solamente vamos a tomar en cuenta ese criterio económico, sino también otro criterio, que va a ser el criterio de la desforestación, la cual no es muy deseable para un área protegida, un área tan sensible como es la Amazonía. En este caso vamos a tener para cada uno de los planes unos niveles de desforestación variados y por supuesto el plan B va a implicar niveles de deforestaciones más altos. En este caso 500.000 hectáreas, bueno, son cifras arbitrarias, ¿no? Y en el caso de C, 130.000, para decir algo,
porque bueno, igual se necesita carreteras e instalaciones para que, bueno, los gringuitos se sientan cómodos cuando llegan a su lodge. Podemos hallar un gráfico con los dos criterios. Primero el criterio económico, segundo el criterio más ecológico, que sería el criterio de la desforestación. Y nos damos cuenta que en este gráfico A, B y C tienen ubicaciones distintas, pero ahora se plantea la pregunta: ¿cómo puedo expresar la preferencia que tengo por una alternativa u otra? Dado el hecho de que las dos dimensiones, los dos criterios que estoy considerando, no se expresan en la misma unidad, en el mismo lenguaje. ¿Cómo puedo hacer? Obviamente la opción de la economía neoclásica sería traducir los hectáreas desforestados en términos económicos, tal vez usando unos métodos de valoración directos, tal vez usando métodos de valoraciones indirectos, pero se va a contemplar desde la economía ecológica usar otros tipos de procedimientos y, por supuesto, el análisis multicriterial se plantea justamente la integración de estos diversos lenguajes, de estas diversas formas de valorar al entorno y, por supuesto, compararlos a raíz del método que vamos a describir más a continuación. Se plantea que el análisis multicriterial va a permitir un análisis que sale del monismo monetario, que integre a la vez criterios ambientales, ecológicos y posiblemente otros criterios, como podemos ver ahora en una tabla más completa. Tendríamos no solamente el ingreso presente para la sociedad, sino también el número de empleos creados, las emisiones de CO2 equivalentes asociadas a cada uno de los proyectos, o las emisiones incluso evitadas, la destrucción de biodiversidad y un criterio que no se va a expresar con ningún tipo de valores cardinales, sino a raíz de tan solo una evaluación cualitativa. Y eso va a ser otra pretensión del análisis multicriterial: integrar todo tipo de criterios y dimensiones, incluso aquellas que de ninguna manera se pueden expresar, se van a poder valorar a raíz de lenguajes cuantitativos. Entonces veamos un poco más de qué manera se va a formalizar el método del análisis multicriterial. Un elemento clave es la llamada matriz de impacto multicriterial. Si se fijan en esa matriz, vamos a tener en columnas las diferentes alternativas consideradas. En ejemplo sencillo anterior teníamos solo 3, pero podemos considerar que tenemos m alternativas diferentes. Y luego vamos a tener un conjunto de n criterios, cada uno de estos clasificados según su dimensión, sea económica, ecológica, social, incluso política, y así sucesivamente. Y cada uno de los n criterios van a servir para evaluar cada una de las m's alternativas, lo cual nos produce una matriz que tiene como elemento P, I, J, I siendo la fila y J siendo la columna. Se dice que una alternativa va a dominar a otra según el criterio I si es que el PI de tal alternativa es mayor al PI de esta otra alternativa. Entonces, si comparamos una alternativa AK con una alternativa AL, si tenemos que PIK es mayor a PIL, entonces tenemos que la alternativa AK domina la alternativa AL según el criterio I. Ahora, el gran problema del análisis multicriterial es que no va a existir una alternativa entre las M's presentadas que domine a todas las demás según todos los criterios. Y es precisamente eso el problema que se plantea resolver con el análisis multicriterial. Ahora, el mayor problema que se va a plantear es cómo vamos, a partir de esta matriz de impacto multicriterial, a ordenar cada una de las alternativas para aislar la alternativa o tal vez las alternativas las más deseables para la sociedad en su conjunto. Es ahí donde nos topamos con el nudo del problema, el llamado método de agregación. Un método que va a consistir en agregar los diferentes P y J de tal manera que salimos con una alternativa entre las M posibles que sea la más deseable, que sea la que deberíamos elegir. Y bueno, en la práctica, en primer lugar, se van a afectar
una serie de pesos relativos a cada uno de los criterios C1, C2 hasta Cn. Pesos que podemos llamar W, ¿no? W1, W2, etcétera, Wn. Y va a haber ya una clasificación de la importancia de cada uno de estos criterios. Se van a postular unas relaciones de indiferencia, o sea, una relación en la cual una calificación de una alternativa según un criterio o según otro van a ser considerados como indiferentes. O también se van a definir lo que se llama relaciones de compensación entre los diferentes criterios. Entonces, por ejemplo, podemos tener que para dos criterios dados, para una alternativa dada, el WI, P y K sea equivalente a un WJ, PJK. Además de eso, hay que señalar que de entrada, la misma elección de los criterios que se van a tomar en cuenta, pues también está en manos de las personas que van a evaluarlos. La respuesta que se va a dar por parte de los promotores del análisis multicriterial es que se necesita producir este análisis en el marco de un proceso consultativo permanente con los diferentes actores afectados por las diferentes alternativas en cuestión. Bueno, a modo de conclusión, quiero compartirles una serie de reflexiones sobre esta herramienta que nos propone la economía ecológica. Hay que decir que es una herramienta que ha sido desarrollada mucho más allá de la propia economía ecológica. En la literatura se puede ver cómo se ha pensado desde hace ya varias décadas en la elaboración de una herramienta de ayuda a la decisión que supere la limitación del análisis costo-beneficio o de un método que solamente tomaría en cuenta los valores monetarios o, como lo llama la economía ecológica, el lenguaje monetario. Creo que en este sentido hay que reconocer que el análisis multicriterial aporta una serie de mejoras y en efecto hay un esfuerzo genuino de integración de varias dimensiones que salen del convencional análisis que descansa finalmente en la valoración con tan solo el criterio monetario. Ahora hay una serie de limitaciones que creo que también es importante reconocer. En primer lugar, se ha hablado mucho de la subjetividad de los métodos de valoración ambiental asociados a la economía neoclásica, la economía ambiental. Pero lo que podemos constatar con el análisis multicriterial es, tanto para la elección de los criterios que se toman en cuenta, como para el método de agregación que se va a usar, con los diferentes criterios de compensación y de relaciones que existen entre los diferentes elementos de la llamada matriz de impacto multicriterial. Bueno, en todos estos procedimientos vamos a tener un alto grado de subjetividad. Y es más, se puede decir de alguna manera que los análisis multicriteriales son ad hoc, que van a integrar pues especificidades de cada una de las situaciones que se contempla estudiar. Puede ser visto como bueno, pero a la misma vez eso abre la puerta a la integración de numerosas posturas sumamente subjetivas. Hay también la cuestión de la replicabilidad de estos tipos de análisis. Es algo que ya, un problema que ya teníamos con el análisis costo-beneficio, pero creo que permanece. Ese tema de que si otro equipo de investigadores viene, pues posiblemente va a obtener unos resultados muy diferentes del primer equipo que ha evaluado. Según, sus posturas, según pues sus elecciones en términos metodológicos. Entonces, en ese sentido creo que los grados de libertades en términos matemáticos que existen en la propuesta del análisis multicriterial implica al final quien la está llevando a cabo posiblemente le puede hacer decir lo que quiera. Hay ese tema que también es parte de las pretensiones de la economía ecológica de diseñar unas herramientas que sean unas herramientas más democráticas. Y en este caso tenemos un limitante
en el sentido de que el análisis multicriterial es mucho más complejo en su formalismo, en su implementación, que el propio análisis costo-beneficio. Resulta que la pretensión de integrar a los diferentes actores en el proceso de elaboración y de realización del análisis multicriterial pues aparece como un poco utópico cuando va a ser muy difícil que los actores involucrados entiendan justamente el tipo de análisis que se está llevando a cabo. Y bueno, para terminar, creo que a la par del análisis costo-beneficio, tenemos con el análisis multicriterial el problema de que no toma mucho en cuenta la cuestión del poder, a pesar de que con la dimensión de la conflictividad y la cuestión de la integración de criterios y de valores no necesariamente cuantificables, representa un cierto avance.